La empresa es a menudo uno de los escenarios donde las consecuencias de la drogadicción se hacen patentes. El consumo de drogas en el mundo laboral puede provocar riesgos adicionales al trabajo en sí mismo, al poner en peligro la vida e integridad del propio trabajador y el de terceras personas, además de poder incidir negativamente en la producción y en la imagen de la empresa. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el lugar de trabajo es un espacio acorde para llevar a cabo la prevención de las drogodependencias, por lo que la empresa, como organizadora del ámbito laboral y como lugar de convivencia, puede resultar un lugar adecuado para desarrollar políticas y actuaciones de prevención en esta materia que permitan prevenir los problemas derivados del consumo de drogas. Las empresas, como conjunto de personas, debe ser un espacio saludable y en todas ellas debería existir un plan de prevención y rehabilitación de drogodependencias, cuyo objetivo general sea la identificación y resolución de problemas que puedan interferir en la vida personal y laboral de los trabajadores y familiares. Para ello es imprescindible la participación de todos los agentes implicados. Nos proponemos hoy profundizar en la prevención del consumo de drogas en el ámbito sociolaboral y para ello contamos con el profesor de Trabajo Social de la UNED, Eloy Bírseda, y dos invitados que nos presenta. Buenos días, estamos con todos ustedes para hablar del tema de las prevenciones de las adicciones en el ámbito laboral. Tengo dos invitados conmigo. Por un lado está Dionisio Contreras, de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, especialista en prevención de riesgos laborales. Buenos días, Dionisio. Buenos días, Eloy. Y por otro lado tenemos a Francisco Recio, director general de la Asociación Proyecto Hogar de España, desde 2009. Buenos días, Francisco. Hola, Eloy, buenos días. En el programa vamos a hablar de prevenciones de las adicciones en el ámbito laboral. En este ámbito, la Asociación Proyecto Hombre lleva tiempo trabajando, entiendo. Sí, en la prevención en el ámbito laboral no tanto. Nuestra historia es de hace prácticamente 30 años y en los últimos 4 nos hemos ido centrando en la prevención en el ámbito laboral del consumo de sustancias adictivas. Vale, entiendo que es una preocupación grande para los empresarios de cara a la productividad, de cara al ejercicio profesional, todo este problema de los consumos de drogas, de sustancias, para los trabajadores, para la empresa. Sí, bueno, yo creo que este es un problema de preocupación global de toda la sociedad. Y en la medida que el consumo de sustancias adictivas está muy generalizado, afecta también al ámbito laboral, como afecta al ámbito familiar, como afecta al ámbito escolar, al ámbito universitario. Es decir, el ámbito laboral no está exento de las consecuencias del consumo, del abuso o incluso en algunos casos de adicción por el consumo de sustancias adictivas, claro. A mí me gustaría preguntarte, Francisco, en la causalidad de las adicciones, ¿qué incidencia tienen en los aspectos laborales? Es decir, cuando hablamos de adicciones, pues rápidamente en nuestra cabeza se puede ir a la familia o se puede ir a aspectos más individuales, pero el trabajo, las condiciones de organización del trabajo, las condiciones laborales en sí, ¿qué incidencia tienen en el consumo de las drogodependencias? Pues digamos que ese tema no está suficientemente calibrado como para poder ser determinante. Es verdad que las jornadas nocturnas, los cambios de jornada, las jornadas, digamos, de gran carga física, incluso las jornadas de un componente de trabajo un tanto monótono, aburrido, pueden tener una incidencia en el consumo, pero yo creo que tiene más incidencia la problemática que acompaña a la persona cuando llega al trabajo, es decir, las situaciones previas al ámbito laboral como tal, que los consumos dentro del ámbito laboral. Hay factores predisponentes de tipo social, personal, incluso genético, que hacen que una persona consuma, y esa persona que trabaja al final importa al ámbito laboral la problemática del consumo que está teniendo fuera de ese ámbito. Eso no quiere decir que dentro del ámbito laboral no se consuma. Seguramente hay empresas, y posiblemente tienen razón, que dicen mi empresa no se consume. Es probable que sea así. No tenemos datos para negarlo, ¿no? Pero luego lo que sí es evidente es que una persona puede consumir situaciones previas al trabajo y cuando está en el trabajo
las consecuencias de ese consumo tienen incidencia. Por lo tanto, si además se añaden situaciones laborales que pueden marcar más fuertemente que una persona tenga actitudes de consumo, pues bueno, estamos mezclando dos situaciones problemáticas. Fijaros que en la sociedad normal el estrés, el cansancio, la frustración, son factores predisponentes que en un momento determinado a determinados perfiles de personas les pueden inducir al consumo. Exactamente igual hay factores de tipo en la juventud, en la infancia, una adolescencia de familias desestructuradas, problemáticas, maltrato físico o incluso violación, son factores predisponentes, pero el propio hecho social de que no se conciba como un elemento de riesgo el consumo de drogas, el hecho de que haya tanta facilidad de acceso a la compra y el hecho de que sea fácil convivir con entornos donde se consume, esos son factores predisponentes que se están importando también en el mundo del trabajo. Por lo tanto, a mí me gustaría hablar no tanto en estigmatizar que dentro de la empresa hay situaciones de consumo o que la empresa propicia por su organización de trabajo situaciones que abunden en el consumo. Eso puede haberlo, pero desde luego antes de llegar al trabajo hay situaciones que están predisponiendo a que el consumo se produzca y lo que sí está claro es que en el horario de trabajo se pagan las consecuencias de consumos anteriores. Toda la prevención que puede hacer la empresa de cara a ese consumo de... Claro, la empresa, nosotros llevamos años invitando a la empresa que dentro de un concepto de empresa saludable ponga en marcha planes de prevención que reduzcan los factores de riesgo, si existen dentro de la empresa, y sobre todo aumenten los factores de protección. Y esos factores de protección lo que intentan es evitar que se importen actitudes, situaciones de consumo previo, ¿no? Digamos que es más que estigmatizar o cargar sobre la empresa el trabajo o la culpabilidad de que tiene unos horarios o una organización del trabajo que propicia el consumo, lo que le decimos es vamos a trabajar en positivo y diseñemos climas de ambiente saludable porque van a ser factores mejores que van a aumentar la productividad, el clima laboral, van a favorecer que, digamos, el absentismo se reduzca, la siniestralidad también baje como consecuencia de que no se dan esos factores. Y sobre todo, vamos a trabajar de forma positiva, no con mensajes de no consumas, es peligroso, vamos a tener más accidentes, me preocupa la productividad, va a haber más siniestralidad. Olvidémonos de eso, porque eso es la consecuencia. Trabajemos en positivo. Si conseguimos crear un ambiente saludable dentro del ámbito laboral, vamos a propiciar que los consumos por sí mismos decaigan. Estamos hablando de situaciones de consumo y abuso. Las situaciones de adicción ya son distintas. Cuando hay un problema de adicción, ahí no cabe la prevención, lo único que cabe es el tratamiento. Y lo que cabe es pensar en empresas humanizadas que sean capaces de entender que la adicción es una enfermedad, no es un vicio, no es una manía, no es algo adquirido, sino que es una enfermedad que hay que abordarla con criterio humanizado y despidiendo a la persona o favoreciendo que tenga largas bajas por IT, no se arregla el problema se arregla derivando a tratamiento y eso hace falta que haya comprensión por parte de las empresas para entender que es un proceso lento, que es un proceso no económicamente poco costoso y que requiere de una capacidad de adaptación y de comprensión que la persona está por encima de todo. Quizá hasta ahora el enfoque que se ha utilizado es un enfoque más punitivo hacia el trabajador cuando se detectaban consumos y actualmente Proyecto Hombre está poniendo en marcha programas preventivos dentro de las organizaciones. ¿Qué tiene que tener un programa preventivo para ser eficaz y para poder trabajar directamente con una persona que tiene un problema de consumo de sustancias? Pues las condiciones previas es primero que dentro de la empresa se elabore el plan de prevención con la participación de todas las partes implicadas. Por poner un símil comparativo, los planes de prevención de riesgos laborales vienen impuestos por una legislación y el empresario no tiene la opción de decir lo aplico o no lo aplico, me gusta o no me gusta, me embarco o no me embarco, tiene que hacerlo y punto. Sin embargo, la prevención en temas de drogodependencias o de adicciones que no está suficientemente regulado, ojalá lo esté dentro de poco, que sería un factor facilitador, lo que requiere es que tanto empresa como representación sindical, como los propios trabajadores y, por supuesto, los técnicos de prevención de riesgos laborales, participen en la elaboración y diseño de un plan de prevención que tiene que ser ad hoc, tiene que ser a medida, porque no es lo mismo una empresa de transporte público o no público, una empresa de transportes, que una oficina de gente que trabaja, pues no sé, una oficina de carácter público, o una minería, o pues una empresa química. Es decir, cada empresa requiere del diseño de un plan de prevención ad hoc, donde todos participen y, sobre todo,
que se trate de enfatizar los aspectos positivos que tiene un plan de prevención, no los negativos. No hay que trabajar en la prevención para evitar accidentes, para evitar el absentismo, para incrementar la productividad. Eso es poco motivador. Hay que trabajar para que el ambiente sea saludable y como consecuencia de ese ambiente saludable vamos a ver una repercusión positiva en la productividad, en menor absentismo, en menor duración de ese absentismo y una mejora del clima laboral. Es un tema un poquito candente. Así, para poner un poquito en orden a los oyentes, ¿nos puedes dar cifras o datos que tengamos ya recogidos sobre qué tipo de drogas, qué tipos de consumo se dan? Para situar un poquito la situación de que nos estamos encontrando en el ámbito. Vamos a ver, cuando nosotros empezamos a trabajar en el ámbito laboral es porque somos conscientes de que, como decía antes, están importando costumbres sociales que se dan en cualquier otro tipo de ámbito que no es el laboral y se están importando al mundo del trabajo. Por ejemplo, hay una encuesta que se llama Edades, que es la encuesta que elabora el Plan Nacional sobre Drogas, que lo elabora con carácter bianual, en el que nos dice esa encuesta que el 76% de la población española consume de forma habitual en el último año alcohol, que el 14% de la población consume cannabis, que el 14% consume inoxidantes, el 9% cannabis y el 2% cocaína. Es muy difícil pensar que ese porcentaje de población solamente consume cuando está en su casa y, digamos, en tiempo de ocio. Lo consume de forma habitual y las consecuencias de ese consumo se llevan al mundo de la empresa. Estamos hablando de consumos normales, no de casos de abuso. Por ejemplo, nos centramos en el consumo de sustancias hipnosedantes o psicofármacos, donde la mujer es quien más consume este tipo de productos o de sustancias, aquí tienen claramente una trascendencia en el ámbito laboral por el motivo siguiente. La mujer, curiosamente, consume mayor cantidad de hipnosedantes o de psicofármacos como consecuencia de que está desarrollando un doble rol de incorporación al mundo del trabajo, donde está en situaciones competitivas, que son normales en cualquier empresa, no quiere decir que una empresa esté estigmatizada por ello, está compitiendo dentro de su integración en el mundo laboral, pero al mismo tiempo no ha dejado ese papel de ama de casa, de madre, de compañera, de pareja. Con lo cual la mujer en los últimos años está sufriendo un doble cansancio, un doble estrés, una doble tensión que normalmente cuando ya da síntomas de problema acude al médico y el propio médico dice, duermo mal, estoy cansada, tengo ansiedad, y de una forma normalizada se le recetan una serie de psicofármacos que son beneficiosos para la salud, para calmar esa situación de estrés. Ahora bien, cuando la mujer descubre que tomando ese tipo de sustancias puede mantener ese doble papel, es cuando entramos en peligro de que se genere adicción. La mujer evidentemente que no lo hace con esa idea. Por supuesto que el médico, el facultativo que le receta tampoco. Pero hay un porcentaje de mujeres que, viendo que con ese consumo pueden llevar esa doble vida, la mantienen durante una situación prolongada y acaban en la adicción sin ellas quererlo. Y son mujeres que están trabajando. Por lo tanto, toda esta reflexión viene en la línea de trasladar que la problemática de consumo en el ámbito laboral no es un problema ajeno a la sociedad, está implicado en toda la sociedad. No es un problema que se corte cuando se entra en el mundo del trabajo, se importa dentro del trabajo. Y también es un problema que está afectando a poblaciones porque la encuesta de edades, no lo he dicho antes, se da entre los 18 y los 64 años. Es decir, estamos hablando de una población laboral activa. Hay un dato más que nos hace pensar que esto es un problema realmente serio, es que en Proyecto Hombre las personas que tenemos en tratamiento, cuando hay casos de adicción problemática o severa, el 30% de esas personas trabajan y el 10% están en situación de desempleo. Quiere decir que un 40% de las personas en tratamiento con problemas ya de adicción problemático, están dentro de lo que es la población laboral activa. Y olvidémonos ya de pensar que la persona que tiene un problema de drogodependencia, de adicción, es una persona marginal, con perfil totalmente desestructurado, que vive sin familia, que no trabaja, que vive en la calle. No, eso ha desaparecido. Ahora mismo el perfil de la persona drogodependiente es un perfil muy normalizado, donde el 40%, repito, que están en tratamiento, pertenecen a la población laboral activa, donde hay un porcentaje superior al 12% de personas que están estudiando, y están estudiando porque les ocurre la misma problemática que cualquier joven, y es que intentan acceder al mundo del trabajo, no hay trabajo, entonces continúa estudiando, pero esa población que la situamos entre los 22, 30 años, también consume y tiene problemas de adicción.
y están en algunos de ellos en tratamiento. Por lo tanto, reitero, olvidémonos de que las personas con problemas de adicción son perfiles extraños, marginales, fuera del circuito social normalizado. No es así. Y por lo tanto afecta al mundo laboral el que haya personas que tengan situaciones de consumo, por supuesto, de abuso también y en algunos casos de adicción. Me gustaría, Francisco, preguntarte dos cosas. La primera, por la percepción de las plantillas de trabajo, de los compañeros de trabajo, si la gente en los puestos de trabajo percibe esto como un problema entre los compañeros. Y por otro lado, ¿cómo estamos con respecto a nuestro entorno más cercano en la prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral? Es decir, con respecto a los países de la Unión Europea. ¿Estamos haciendo los deberes? ¿Vamos con retraso? Bueno, la percepción que hay internamente en las empresas cuando se dan casos de situaciones ya, digamos, de abuso o de adicción, porque cuando es una situación de consumo suele pasar desapercibido. Las situaciones que son evidentes en el trabajo es cuando una persona abusa del consumo de sustancias y por lo tanto tiene un comportamiento extraño, anómalo dentro del ámbito laboral. El comportamiento es por parte de la dirección, si son empresas, digamos, muy exigentes, que se le aplique la normativa, el reglamento, el convenio colectivo, que está tipificado, que el abuso de alcohol, el consumo de alcohol no está permitido dentro del ámbito de trabajo y por lo tanto las empresas más exigentes lo que intentan es que se aplique el reglamento olvidando que detrás de ese consumo puede haber un problema. Es decir, la empresa no se siente en este momento protagonista del proceso de rehabilitación que puede tener alguno de sus trabajadores o trabajadoras. Por parte de los compañeros lo que existe es un rechazo porque una persona con problemas de adicción evidentemente genera en su entorno un clima que no es precisamente amigable. Son personas que se ausentan de trabajo con facilidad porque van a beber o van a fumar o van a nifar o a lo que vayan. Suelen tener a veces un comportamiento extraño porque su carácter es muy voluble. No son personas que lleguen sonriendo por las mañanas, van con su problema y con sus preocupaciones. Faltan al trabajo y consecuentemente sus compañeros o compañeras tienen que hacerse cargo de esa carga. Por lo tanto, digamos que el entorno que genera las personas con problemas de adicción en el ámbito laboral no es un entorno precisamente amigable. Por otra parte, los jefes directos es que no saben qué hacer y a veces miran hacia otro lado y las empresas más permisivas dicen cógete una baja, estate 2-3 meses, lo que manda el médico allí, por lo menos nos quitamos el problema de encima. Desde Proyecto Hombre y con los planes de prevención lo que venimos a decir es que ni la permisividad, tolerancia o el paternalismo pidiendo que la persona tome una baja laboral, ni la intransigencia aplicando el régimen reglamentario o el convenio colectivo, ninguna de esas dos posiciones resuelven el problema. Por eso hacemos una llamada a que haya empresas humanizadas que entiendan que detrás de esas situaciones hay una enfermedad que en muchos casos es crónica, que no es voluntaria, que la persona que tiene un problema de adicción no lo es porque haya querido, lejos de lo que se ha dicho muchas veces anteriormente, y lo que hace falta es ayudarle. Por lo tanto, trabajemos con las empresas en la prevención en los casos de consumo y de abuso y en tratamiento en los casos de adicción ya problemática. Sí, te preguntaba también por si estamos haciendo los deberes con respecto a nuestro marco más cercano de países. No sé si tenéis algún dato al respecto, si se está haciendo algo más allá de lo que nosotros hacemos en otros países de nuestro entorno. Desde luego no hay, si fueran referencias bibliográficas diría, no hay mucha bibliografía sobre el particular. Lo que se está haciendo en Europa es poco, exactamente igual que en España, pero por un motivo, el consumo de alcohol en España es tremendamente fuerte, superior a otros países, y el consumo de cocaína en España, estamos a la cabeza del consumo europeo, el problema es menor. Es cierto que sobre todo en los países nórdicos el consumo es muy alto, pero se circunscribe a lo que es el fin de semana. Todos hemos oído y algunos pues hemos tenido la oportunidad de ver sábados, viernes y sábados el consumo de alcohol, sobre todo en países nórdicos, es tremendamente compulsivo, cosa que en España el consumo de alcohol es bastante más normalizado a lo largo de la semana. Por lo tanto, no se ha despertado mayor interés en reglamentar o legislar al respecto. Pero sí es cierto que está habiendo un interés creciente porque el comentario que he hecho respecto a que la población en general consume y traslada, importa ese problema al mundo del trabajo, eso se está siendo consciente en España en Europa, y muy probablemente asistamos dentro de unos años, yo no digo el año que viene, pero dentro de unos años asistamos a un movimiento común de planteamiento de prevención en el ámbito laboral de tema de adicciones. Yo no sé si algún empresario que nos esté escuchando o algún trabajador que esté preocupado con este tema, darle alguna pauta, alguna orientación, cómo acercarse a Proyecto Hombre, qué tiene que hacer para poner en marcha este aspecto preventivo de las drogodependencias.
¿Cómo poder ponerse en marcha con vosotros? Pues mira, tenemos una fórmula, digamos, muy anónima y que es muy práctica, y es que puede entrar en nuestra página web de formación, formacionph.es, y ahí tiene cursos de formación que son gratuitos, tanto dirigidos a familias como a jóvenes, como a técnicos de prevención en riesgos laborales que quieran formarse sobre la forma de abordar la problemática del consumo dentro de la empresa desde la perspectiva de un técnico de prevención, técnico o técnica de prevención de riesgos laborales. Y para los casos de adicción, en nuestra página web es proyectohombre.es, pueden entrar, consultar todos los centros que tenemos de atención en España. Son 27 centros con más de 250 dispositivos de atención. Puede acudir a cualquier centro de esos o llamar al teléfono que figura en 902 en nuestra página web, o mandarnos un correo electrónico que gustosamente le indicaremos cómo se le puede ayudar. Vale. Bueno, seguimos aquí hablando sobre problemas de adicción en la empresa. Estamos con Dionisio Contreras, de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, y con Francisco Recio, director general de la Asociación Proyecto Hombre. Y te quería preguntar, Francisco, has usado varios términos que me gustaría que ampliases un poquito, si puedes, de cara a nuestros oyentes. Por un lado, la empresa saludable y la empresa humanizada. Son dos términos que suenan bastante bien. De cara a la prevención y el tratamiento, sí me gustaría que le dices una vuelta, me explicases un poquito más detenidamente a qué hacemos referencia con esos. Pues mira, Eloy, el concepto de empresa saludable es un concepto que cada vez está siendo más creciente en las empresas en España. Incluso en la prevención de riesgos laborales, más que atacar con medidas punitivas, se está hablando de que es necesario crear un entorno saludable como factor preventivo. Ya no es solamente, aunque también, por supuesto, porque lo manda la normativa, el casco, los arneses, las medidas ergonómicas, es decir, hay una serie de circunstancias de tipo normativo que hay que cumplir, pero está demostrado que las grandes empresas que han puesto en marcha a través de sus áreas de responsabilidad social corporativa programas de mejora en el sentido de empresa saludable, que viene acompañada de medidas de flexibilización del horario para compatibilizarlo con la vida personal, de recomendaciones de buena alimentación, de facilitar espacios donde pueda haber ejercicio físico relajante para las personas que tienen determinados trabajos estresantes, el crear grupos de tiempo de ocio dentro de las empresas, que pues se favorezca la salida al ejercicio de deportes, ¿no? Al aire libre o no al aire libre. Eso entra dentro del concepto de vida saludable y de empresa saludable, y os puedo asegurar que es mucho más positivo trabajar bajo ese punto de vista de mejorar, de crear un clima positivo, que trabajar sobre la negatividad del consumo, las consecuencias del consumo, la baja productividad, el alto riesgo de siniestralidad. Es decir, los mensajes negativos aquí no funcionan. Dicho de otra forma, nosotros en Proyecto Hombre tenemos muy claro, demostrado después de muchos años, que las personas que tienen un problema de adicción no se movilizan y se ponen en tratamiento por miedo a perder el trabajo, o por miedo a que la familia les rechace, o por miedo a verse en la calle. Si se ponen en marcha es porque ven que es más positivo trabajar sobre la libertad de la persona y tener una vida libre de dependencias, de sustancias o cualquier otro tipo. Merece la pena tener una vida en libertad y una vida normalizada, más que el estigma y el miedo de verse en la calle o verse separados, o verse que sus hijos no le dirijan la palabra. Tengo claro, y lo hemos visto por experiencias, que una persona que tiene un problema severo de adicción, por mucho que le amenacen de que le van a expulsar del trabajo, no van a conseguir con eso que deje de consumir. Y por mucho que sus hijos o su mujer o su pareja le amenace con la separación, no es factor suficiente como para que la persona se ponga en tratamiento, porque no puede dejar de consumir, no es que no quiera. Por tanto, lo trasladamos al mundo de la empresa, y crear ese concepto de empresa saludable es bueno para la empresa, porque con el concepto de RSC, responsabilidad social corporativa, trabaja en ámbitos de sus trabajadores que le reportan un beneficio de imagen también. Y también mejora el clima laboral en todos los sentidos, de convivencia, de productividad y demás. Y el concepto de empresa humanizada va destinado a aquellas empresas que tienen casos de personas con consumos ya problemáticos, con adicciones. Si intenta resolver el problema solamente despidiendo a la persona o recomendándole que coja bajas de larga duración, lo que están haciendo es quitándose el problema encima, pero no están resolviendo el problema de la persona. Cuando hacemos una llamada a empresas humanizadas es porque les decimos: tengan ustedes en cuenta que detrás de un problema de consumo hay una persona humana con un problema de vida, y hay que abordarlo de forma positiva. Ayúdenle en el tratamiento, den facilidad para que acuda al tratamiento, facilítenle la salida de la situación en la que se encuentra. Y eso es un concepto de empresa humanizada por la que abogamos y por la que queremos que las empresas cada vez más vayan apostando.
Sí, en ocasiones cuando hacemos frente a un problema desconocido, pues surgen muchísimos estereotipos, prejuicios, mitos a los que hay que hacer frente, ¿no? ¿Qué mitos con respecto al consumo de drogas y el trabajo o el consumo de drogas en general existen que sería conveniente de alguna manera desterrar? Bueno, pues el primer mito es que dice, en mi empresa no se consume. A una empresa yo digo seguro, planteo la duda, seguro. Aunque sea seguro que en tu empresa no se consume, lo que sí tengo seguro es que el consumo fuera de la empresa con absoluta seguridad está afectando al ámbito laboral, porque la persona consume, pero no queda, digamos, limpia de polvo y paja en el momento que entra a trabajar. Seguramente habrá situaciones de ese tipo. Otro mito que existe es, bueno, la persona que consume tiene un problema de adicción, es que él solo ha buscado, pues que deje de consumir o que cambie de vida, como si fuera algo de su propia voluntad. Esa estigmatización negativa de la persona que consume hay que desterrarla. La persona con problema de adicción es una persona enferma y está tipificado por la OMS, Organización Mundial de la Salud. La drogadicción es una enfermedad y por lo tanto requiere un tratamiento. Y es una enfermedad crónica, exactamente igual que es una enfermedad la diabetes, la hipertensión, la cardiopatía, y no por eso una persona que tiene esas enfermedades está estigmatizada. Una persona que es hipertensa y en el trabajo pide una facilidad de horario, una facilidad de puesto de trabajo, nadie se lo niega. Sin embargo, una persona que tiene un problema de adicción y pide una facilidad en el trabajo, seguramente lo va a callar porque si lo pide va a estar a partir de ese momento mirada de mala forma. Por lo tanto, tenemos que romper esa estigmatización. No es verdad que la persona drogodependiente lo sea porque quiere. La persona adicta en absoluto lo es por su voluntad. No hay ninguna evidencia científica que demuestre que una persona puede ser drogodependiente porque así se lo proponga. Eso es falso, no la hay, y el día que se descubra, pues yo cambiaré de tesis, pero hoy por hoy mantengo que una persona es adicta sin quererlo, porque le ha tocado, porque se han activado una serie de mecanismos en su personalidad, en su entorno social, en su propio físico, que le han llevado a esa situación. Por lo tanto, lo que necesita es ayuda, no rechazo, ni estigmatización, ni segregación, ni nada parecido. Perfecto, Francisco. En este sentido, en la empresa, ¿cómo podríamos plantear el desarrollo de un plan de prevención dentro de nuestras empresas, nuestras entidades? Pues mira, de forma esquemática, que tal vez quien escuche le sea más sencillo memorizar punto por punto, aunque todos estos puntos requerirían mayor desarrollo. Lo primero es atender a población diana. Antes os he comentado que no es lo mismo una empresa de transportes que una empresa de construcción, que una empresa química. Es decir, tenemos que desarrollar un plan conociendo cuál es el personal que está trabajando. Segundo, tenemos que llegar a un acuerdo con todas las partes implicadas para que eso sea exitoso. Si la dirección impone un plan de prevención, es muy probable que la representación sindical niegue la mayor. Si la quiere imponer la representación sindical, la empresa puede sentirse atosigada porque no ve cuál es el interés. Entre trabajadores, representación de los trabajadores, empresario o dirección de recursos humanos o del área que corresponda y técnico de prevención de riesgos laborales, junto con técnicos, en este caso de Proyecto Hombre, nos tenemos que sentar y empezar a desarrollar en qué va a consistir el plan de prevención. El siguiente tema es que entre el plan de prevención, al no ser un tema obligatorio por ley, tiene que formar parte de la cultura de la empresa, de la cultura como aspecto de vida saludable, no como obligación legal, sino porque merece la pena vivir una vida saludable en vez de vivir una vida dependiente o con problemas de adicción o con problemas de consumo. El siguiente punto es que hagamos un índice escalonado de objetivos. Vayamos a por cosas, digamos, primeros objetivos de recorrido corto, medianos y largo plazo. Empezar a decir consumo cero en la empresa es muy difícil. Ha habido empresas que han empezado, pero es que no tenían más remedio que empezar. Una empresa de transporte público, personas que conducen autobuses o que conducen camiones, o en el caso de Renfe, no pueden decir, bueno, vamos a empezar poco a poco. El consumo tiene que ser radicalmente cero. Una persona que conduce un tren, un avión, pilota un avión, conduce un autobús, el consumo tiene que ser cero. Pero en todos los casos no es exigible tanta rotundidad. Por lo tanto, otro factor es establecer objetivos a corto, medio y largo plazo. Incluir en todo caso dentro del plan de prevención que aquellos casos que requieren tratamiento porque son adicciones ya severas o problemáticas tengan una salida. La prevención tiene que desembocar finalmente que aquellos casos que normalmente son no muy numerosos tengan una ayuda de tratamiento vía facilidad de horario, flexibilidad de horario, incluso
Yo apostaría que hay empresas que tienen fondos de responsabilidad social corporativa que ayudaran económicamente al coste del tratamiento, que en nuestro caso no suele ser barato. Y finalmente, cualquier plan que se ponga en marcha tiene que terminar con un programa de evaluación de resultados. Si no, de quedará toda una declaración de intenciones y no podremos nunca corregir aquello que no ha salido según estaba previsto, para determinar cuáles son los factores de riesgo y lo de protección, evaluarlos y decir este programa hay que modificarlo o ha dado resultados positivos y lo mantenemos. Vale, perfecto. Bueno, pues hasta aquí tenemos una idea general de lo que es la prevención del consumo de dependencia dentro de la empresa. No sé si, Dionisio, tienes algo que aportar más, una línea. Bueno, encantadísimo con Francisco porque hemos aprendido mucho. Es un deseo, ¿no?, que la estrategia que ha venido de alguna manera inspirando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ha sido hasta ahora reactiva, pues a través de iniciativas como la de Proyecto Hombre empieza a ser proactiva, ¿no? Empiece de alguna manera a ir a prevenir lo que realmente es un problema para luego no tener que paliarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues gracias al programa de prevención, a los programas de prevención en el ámbito laboral que Proyecto Hombre está poniendo en marcha, ya me consta que con alguna que otra empresa, ¿verdad, Francisco? Ahora nos puedes contar, pues creo que va a ser muy útil y bueno, y va a ser algo de lo que se va a hablar, yo creo, mucho en el futuro. No sé si Francisco tiene la misma impresión. Sí, yo espero que sí. Además, coincido contigo, Dionisio, en que ojalá esto no sea consecuencia de una normativa legal, sino que forme parte de que merece la pena vivir en una sociedad saludable, en una empresa saludable, igual que a todos nos apetece vivir en una familia saludable, ¿no? Ojalá entre por esa vía cultural y no por la vía de la imposición, pero en cualquier caso creo que la vía de la imposición legal antes o después acabará viniendo. Ok, bueno, pues esperemos que logremos la participación de todos los agentes implicados para paliar este problema y erradicarle de nuestras empresas. Un saludo, Francisco, un saludo, Dionisio, buenos días a todos. Buenos días, gracias. Un coloquio muy interesante en torno a la prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral que ha conducido el profesor de Trabajo Social de la UNED, Eloy Bírseda, y en el que han participado Dionisio Contreras, trabajador social y técnico en prevención de riesgos laborales en la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, y Francisco Recio, director general de la asociación Proyecto Hombre. Los programas y planes de prevención encaminados a mejorar la situación de los trabajadores en relación con el consumo de drogas deben promover cambios de estilo de vida e incluso de cultura de la salud dentro de las empresas. Para ello es importante conocer las actitudes y conductas de los trabajadores hacia los consumos antes de definir los objetivos de carácter preventivo y asistencial. La política preventiva, en este sentido, debe garantizar que su objetivo no es perseguir a los trabajadores afectados, sino contribuir a mejorar las condiciones de salud y seguridad en la empresa. El hecho de que la embriaguez y el consumo de sustancias psicoactivas sea motivo de sanción o despido para los trabajadores discrimina por razón de enfermedad al trabajador afectado y dificulta las políticas preventivas del consumo de sustancias en la empresa. En lugar de asumir una posición punitiva y sancionadora, la empresa debe contribuir a prevenir y detectar precozmente o mejorar situaciones problemáticas relacionadas con este consumo, porque la drogadicción, no nos olvidemos, es una enfermedad crónica. Son algunas de las conclusiones de esta charla. Francisco Recio nos recordaba que Proyecto Hombre lleva 25 años trabajando por la prevención y tratamiento de las drogodependencias y que atiende anualmente a casi 18.000 personas y a sus familias. Si crees que necesitas orientación o ayuda, consulta la página web proyectohombre.es.